No me ha contestado, así que estamos. Bueno, ¿querés orar, José? Sí, Señor, gracias por este hermoso día, por esta oportunidad, por tu Espíritu Santo en nosotros y haciendo cosas a través de nosotros, en ti. Gracias, Señor, por la posibilidad de estudiar, de aprender, por Aldo y su familia y la bendición de que es poder estar compartiendo este tiempo, Señor. Rogamos que hoy sea un día que abra nuestra mente y nuestro corazón a, a un aprendizaje que nos dé vida, que nos ayude también a ser protagonistas en una sociedad que necesita tanto de ti. Gracias por este tiempo, rogamos tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, lo que vamos a ver hoy es Lucas 18. Ese va a ser el pasaje central, del versículo 1 al 8, que es la parábola de la viuda y el juez injusto. Pero como siempre con las parábolas, tenemos que ponernos, espere que me voy a comprar acá un poquito. Tenemos que meternos en Texto. el contexto de lo que vamos a ver. Entonces, para poder ir al 18, tenemos primero que mirar muy abuelo de pájaro Lucas 17, el capítulo anterior. Y el contexto de Lucas 17 es en el versículo 5, cuando los apóstoles le dicen al Señor, aumentanos la fe. Y ustedes van a ver que a partir de acá, capítulo 17, capítulo 18, y toda la consecuencia después de capítulo 19, Jesús, Zaqueo y todo eso, el tema central que Lucas va a juntar como buen griego, no solo puso en orden cronológico cosas, sino las puso en orden lógico. Es decir, juntó una cantidad de episodios que tienen de alguna manera que ver con la fe. La pregunta fue, aumentanos la fe. Entonces, el Señor le dice, bueno, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este árbol, movete y se echaría en el mar. Como diciendo, este es la fe que nosotros buscamos. Acuérdense que en hebreo el significado de la palabra fe no es el que nosotros le damos en la iglesia como buenos greco-romanos, de fe es una creencia. Para el hebreo y para todo el Medio Oriente, el concepto de fe se traduce mucho mejor como fidelidad que como fe. Es decir, la fe no es una cosa de la mente. La fe es una cosa que necesita de la creencia en la mente, pero la verdadera fe se tiene que traducir en conducta. Por eso la palabra fidelidad es la mejor traducción para la palabra fe en todo el Nuevo Testamento, ni que hablar en el Antiguo Testamento. Pero el concepto es un concepto de lo que hago mucho más de lo que creo. Por supuesto, yo puedo hacer cosas sin creer, eso no es fe. Pero la verdadera fe, si no tiene el correlato de la conducta que lo acompaña, esa fe es vana, como dice Santiago en su epístola. Entonces, cuando ellos le dicen, aumentanos la fe, el Señor lo que les enseña es, bueno, les voy a hablar de la fidelidad.
de la conducta que prueba en qué ustedes creen. Te doy una silla, te digo sentate, y uno puede decir, sí, creo que me puede aguantar. Ah, bueno, probala, sentate. Si demostrá con tu acción que crees que verdaderamente te puede aguantar. Entonces te sientas y has demostrado tu fe. Has demostrado que en serio creías que la silla te iba a aguantar, pero necesitaste de la conducta para completar la cosa. Este es un concepto fundamental a lo largo de la Biblia que prácticamente hemos olvidado. Entonces, si ustedes se fijan, cuando él le dice aumentanos la fe, empiezan a aparecer a continuación del deber del siervo, que a mí me parece que ya lo vimos, aparece los 10 leprosos que son limpiados, y fíjense el versículo 19, el último, cómo termina. Le dijo, levántate, vete, tu fidelidad te ha salvado. Ahí aparece, ¿por qué le contó la historia de los 10 leprosos? Porque le estaba explicando cómo pueden aumentar su fe. Les estaba mostrando, mira, de estos 10 leprosos, 9 le creyeron y fueron a ver al sacerdote, pero lo único que demostró que le creía y confiaba en él es el que volvió. Por eso le dice, tu fidelidad a mí, que has vuelto a darme las gracias porque reconociste que yo soy el que te curé y que yo soy diferente de los demás, entonces tu fidelidad es la que te ha salvado, no simplemente tu fe, que sería lo que pensaríamos normalmente de lo que está en tu cabeza. Después viene el concepto de la venida del reino, que es previa al pasaje de la viuda. Si se fijan en el versículo 20, después que él había explicado estos conceptos de la fe a sus discípulos, el versículo 17-20 dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo habría de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, bla, 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 bla. Entonces, ahí dice versículo 33, todo el que procure salvar su vida la perderá, todo el que la pierda la salvará. Y bueno, la venida del reino. En este contexto, donde los fariseos le habían hecho esta pregunta, estaban los discípulos, estaban los fariseos, acá aparece capítulo 18. Y dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar. Fíjense que generalmente arrancamos de acá, del 18:1. Entonces, el tema es orar siempre. No, el tema es la fe. ¿Cómo aumentar la fe? ¿Cómo aumentar la fidelidad? ¿Cómo ser fiel en mi conducta? Una de las formas de ser fiel en mi conducta es el orar siempre. Entonces, la viuda injusta no está puesta ahí solamente para enseñarnos a orar siempre, sin desmayar, sino que lo está dando como un ejemplo de la demostración de mi fidelidad, de fe. Entonces, él se pone a contar esto. Había en una ciudad un juez que no le temía a Dios ni respetaba a hombre, había una viuda. ¿Se acuerdan? La viuda va a la presencia de él y le pide que lo arregle. Y él ni 5 bolillas. Hasta que al final persiste tanto la viuda esta, que al final él le responde, y el versículo 8, 18:8 dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fidelidad en la tierra? ¿Se dan cuenta que el tema central es la fidelidad? No es la oración permanente. Aquí hay un cambio total de perspectiva. Entonces yo lo tengo que leer, lo que la viuda está haciendo, como algo que tiene que ver con la fidelidad.
¿Qué es la fidelidad? Acuérdense que las parábolas era la forma en que Jesús enseñaba los valores del reino. Es decir, a través de la parábola Jesús está enseñando quién es el Padre, quién es el Hijo, en qué consiste la salvación, qué es el arrepentimiento, qué es la fe y la fidelidad. En este caso, vamos a estar explorando, y la pregunta que les dejo para que vayan a lo largo de toda esta sesión imaginando es, ¿estar hablando de la fidelidad de Dios o de la fidelidad del hombre? Es decir, la parábola del juez injusto, ¿es para hablar de la fidelidad del hombre o es para hablar de la fidelidad de Dios? ¿Está? Se los dejo como pregunta para que la vayamos respondiendo. Ahora, esto se lo dice a sus discípulos y se lo dice a los fariseos. Pero, ¿cuál era el contexto? ¿Cuál era el concepto cultural que los que lo estaban oyendo tenían alrededor de esto? Si ustedes van a Lucas 17:11, dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Es decir, no está en Jerusalén, está en el norte. Y fíjense que está yendo no del otro lado del Jordán, sino pareciera que está cruzando Samaria. Entonces llega a una aldea, le salen los 10 leprosos, bla, 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 bla. Vayan, muéstrense. ¿Dónde estaba? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Cuál era el contexto? ¿Qué pensaban y qué sabían los judíos de aquella época? Y acá es donde tengo que distraerlos a otro libro que probablemente no lo van a tener a la mano. Así que si tienen ustedes imagen, yo se los voy a tener que compartir porque tenemos que leer un pasaje del libro de sabiduría. Ahora, el libro de sabiduría es un deuterocanónico, es decir, no está en nuestras Biblias, está en la Biblia católica. Exactamente. El libro de Eclesiástico también se lo conoce como el libro de la sabiduría de Ben Sirach. Ben significa hijo de, y Sirach es el nombre del padre de Yeshua Ben Sirach, Jesús Ben Sirach, que es el que escribió el libro de Eclesiástico. Déjenme darle un poquitito del contexto de este libro para que entiendan mejor por qué está relacionado con la parábola de la viuda y del juez injusto. Como está en un libro de la Biblia católica, lo más probable es que nadie le haya prestado atención o entienda este contexto cultural en el que estaba metido Jesús. Yeshua Ben Sirach escribió el libro de Eclesiástico alrededor del año 180 antes de Cristo. ¿Por qué? Porque con la invasión de Alejandro el Grande y ahora con los romanos que estaban metiéndose en el territorio, este hombre, Yeshua Ben Sirach, era un judío muy ortodoxo, muy preocupado por defender la fe judía, que se dio cuenta que venía demasiada influencia griega o greco-latina y que probablemente iba a cambiar la cultura de Israel. Entonces él tenía que tratar de mantener los valores de Israel. En esa época, 180, se hablaba arameo, era el lenguaje habitual, que era el lenguaje con el que volvió Israel del destierro babilónico. Ellos volvieron hablando arameo, no hablando hebreo. El hebreo lo habían olvidado, porque lo sabían únicamente los viejos. Eran muy pocos los judíos que
mantuvieron el conocimiento, y este Yeshua ben Shirar era uno de ellos, un judío realmente muy consciente del hebreo, que escribió su libro originalmente en hebreo, aunque increíblemente la traducción que tenemos en las Biblias católicas es una traducción del griego, porque la versión original del hebreo se había perdido. Lo único que teníamos era la versión griega, que se tradujo del griego al latín, a la Vulgata latina, que es lo que tenemos en la Biblia de Jerusalén. Pero resulta que para alrededor de 1800 y pico, se encontró casi 2/3 del libro originalmente escrito en hebreo, con lo cual se pudo constatar la versión griega, comparar con la versión hebrea, etcétera, etcétera. ¿Por qué Yeshua ben Shirar escribe el libro de Eclesiástico, que entre paréntesis es el libro más largo de los deuterocanónicos? Porque lo que este hombre estaba tratando era de preservar la cultura hebrea, entre los jóvenes sobre todo. Los jóvenes son los que más se influencian por las nuevas tendencias. Ocurre también en nuestra época, ¿no es cierto? En aquel entonces estaban muy influenciados por todo lo griego, lo greco-latino, que él dijo, voy a tratar de mantener al máximo todos los valores, los cuentos, etc. Entonces, escribe el Eclesiástico como una especie de manual de instrucciones éticas y morales para los jóvenes. Una especie de, ¿cómo es que se llama? Catecismo. Es una especie de catecismo hebreo para los jóvenes, para que no pierdan la cultura, que tiene enormes connotaciones de tipo moral, ético y moral. Es el objetivo que realmente estaba tratando de mantener. Esperen que voy a sacar una cosa que tengo acá adelante que me molesta. Entonces, él escribe este libro con esa intención, y como lo escribe alrededor del 180 a.C., estas enseñanzas estaban enormemente difundidas entre todos. Formaba parte de la cultura vernácula de todos los días. No era parte de la Biblia, ni la Biblia hebrea tampoco lo tiene como un libro sagrado. Lo reconoce únicamente la Iglesia Católica. Pero eso no quiere decir que no fuera realmente valioso en cuanto a enseñanzas, porque él trataba de escribir aquellas cosas que tenían que ver con la ética y la moral que se basaban en la Biblia hebrea, que él entendía en hebreo, y originalmente escribe su libro en hebreo. ¿Está? ¿Por qué les cuento todo esto? Para que entiendan el contexto cultural en el cual Jesús va a contar la historia de la viuda. Porque van a ver los contrastes. Justamente una de las cosas que Jesús hace habitualmente es mostrar contrastes. Ellos conocen esto, entonces se los cuenta de manera diferente. ¿Para qué? Para producir un contraste, para producir un shock, para llamar la atención, para que empiecen escuchando la historia, se acuerdan de A y de pronto Jesús les aparece con B. Entonces el B tiene mucho más impacto. Es parte de su capacidad tan tremenda. Déjenme entonces, a ver, creo que era parte de la pantalla. Vamos a ver, voy a compartirles. ¿Ahí están viendo el pasaje? Sí. Bien. Ya me he vuelto un experto con esto de Zoom, fue tanto tiempo. Bueno, fíjense lo que dice. En el capítulo 35 del Eclesiástico,
si quieren después lo pueden buscar. Yo lo saqué del libro del Pueblo de Dios, que es la mejor traducción de la Biblia católica que hay, y les digo la mejor traducción de la Biblia, casi que hay. Está hecha por un sacerdote y por un obispo católicos argentinos. Tradujeron directamente del hebreo y del griego al argentino. Si ustedes leen el libro del Pueblo de Dios, que es el libro que usa la Iglesia Católica en general en casi todas las parroquias ahora, está traducido del argentino, pero es una traducción recontratextual, que la recomiendo profundamente incluso para nuestros textos, porque es realmente excelente. Hace muchísimos años que la vengo utilizando, viendo los originales, viendo cómo la traduce y cómo han logrado captar la fidelidad. Así que es interesante, ah, no es una cosa de orgullo argentino, pero sí me parece que las cosas buenas hay que destacarlas de este sacerdote y de este obispo. Entonces dice así, Eclesiástico 35 del 11 al 24. Acerca de Dios, dice, no pretendas sobornarlo con un don, con un regalo. No pretendas sobornar a Dios con algo que le querés dar. Vieron que muchas veces caminar de rodillas, hacer esto, prometer la otra. Ben Sirac dice, no pretendas sobornarlo con un don, porque no lo aceptaría. Y no te apoyes en un sacrificio injusto, es decir, un sacrificio que le haga pagar el pato a otra persona. Fíjese qué bueno para evangelizar también, ¿no? Este versículo. Porque el Señor es juez y no hace distinción de personas. Acuérdense que esto es sabiduría, no es Biblia para nosotros, ¿está? El Señor no se muestra parcial contra el pobre y escucha la súplica del oprimido, no desoye la plegaria del huérfano, ni a la viuda cuando expone su queja. Uno podría pararse acá y hacer esto, porque aquí empieza a aparecer algo así como la poesía hebrea. Es decir, no hace distinción de personas. ¿Cuál? El versículo 3 está ahí, el 14 está ahí y el 15 va a estar ahí. Fíjense que está como en forma progresiva. El pobre y el oprimido, el huérfano y la viuda, cuando expone su queja, no corren las lágrimas por las mejillas de la viuda y su clamor no acusa al que las hace derramar. Jesús va a contar la historia de una viuda, adelante de un juez. Acá está clarito este concepto de esta viuda que está con lágrimas y con su clamor, y dice, el que rinde el culto que agrada al Señor es aceptado. Es decir, y su plegaria llega hasta las nubes. Es decir, acá lo que está diciendo es que el que le rinde, el que le da la atención adecuada y lo hace en forma correcta y se presenta frente al Señor, esa plegaria, esa oración es aceptada. Acuérdense que no es Biblia, por eso se los digo, como para que uno diga, bueno, entonces depende de la honestidad de mi oración. Pero es así. Si tu oración no es honesta y clara y transparente, y va a ser escuchada. Y no, es parte de esta sabiduría correcta. Entonces, dice acá en el 17, la súplica del humilde atraviesa las nubes y mientras no llega a su destino, él no se consuela. Ahora observen que se resume. ¿Cuál es el que rinde el culto que agrada al Señor y es aceptado? La súplica del humilde. Es decir, ¿desde dónde
el Señor escucha desde el corazón del humilde. Y yo creo que esto es absolutamente bíblico, porque lo hemos... Ujú. Esperen que acá se me sale esto. Quiero sacarlo. Entonces la súplica del humilde es la que rinde el culto que agrada al Señor, y la plegaria llega hasta las nubes. Atraviesa las nubes, y mientras no llega al destino, él no se consuela. ¿Qué significa? Que la súplica del humilde, mientras no haya respuesta, hay que seguir. Es decir, la oración insistente tiene sentido mientras no haya respuesta del Señor. Pero cuando hubo respuesta del Señor, ya no tiene sentido seguir insistiendo. Es decir, la oración persistente no es seguir hinchando a Dios. Si Dios dijo no, es no. Y nosotros muchas veces le decimos a la gente, no, seguí orando, seguí pidiendo, seguí pidiendo. Y si la respuesta fue no, es no. Es decir, la insistencia de la viuda frente al juez es porque el juez no le prestaba atención y no le contestaba la oración. Fíjense que estamos comparando, ¿no? Esto que enseña la sabiduría con lo que Jesús está contando. Entonces no desiste hasta el Altísimo, hasta que el Altísimo interviene para juzgar a los justos y hacerles justicia. Es decir, el humilde sigue insistiendo hasta que finalmente Dios responde, juzga al justo y les hace justicia. Hay una promesa allí. Entonces dice, el Señor no tardará y no tendrá paciencia con los impíos. Es decir, Él escucha al justo, al humilde, y le hace justicia. Ahora viene, ¿qué va a hacer con los que estaban oprimiendo, con los que estaban generando injusticia? No tardará, no tendrá paciencia con los impíos hasta quebrar el poderío de los despiadados y dar su merecido a las naciones. Esta es una expresión muy interesante, quebrar el poderío, que aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, forma parte de la cultura hebrea y que es traducido de una manera completamente diferente a las palabras originales. La expresión, y perdón las damas, tiene que ver con los testículos. En la Biblia, cuando dicen le hizo poner la mano debajo del muslo, la expresión literal no fue ponerla debajo del muslo. ¿Por qué? Porque hay un concepto del poderío relacionado justamente con ese lugar. Aquí el concepto es destruir esa capacidad de generar daño, sería en este caso. Pero es una expresión muy gráfica, muy pictórica, típica de la mentalidad hebrea. Entonces, quebrar el poderío significa que a esos despiadados les va a sacar el poder de dañar, y entonces quebra el poderío y le darán su merecido a las naciones hasta extirpar la multitud de los prepotentes y quebrar el cetro de los injustos. Fíjense que está comparando lo que pasa con los justos con lo que pasa con los injustos. A los justos los escucha, a los injustos los quiebra. Sí, Sandra Rodolfo. ¿Cómo están todos? Recién escuchan nuestras voces. Buenas tardes, buenas tardes. Nosotros estamos acá con la versión Dios habla hoy y dice el 20, hasta hacer pedazos al hombre cruel y dar su castigo a los paganos, hasta dejar sin fuerza a los arrogantes y hacer pedazos el poder de los malvados. Ujú.
Exacto, son traducciones de los mismos conceptos, que me parece que ayudan a tomar idea. Fíjate ¿cómo es que le dice a los injustos? ¿Cuál es la palabra que usa? No, naciones Paganos. dice paganos. Castigo a los paganos hasta dejar sin fuerza a los arrogantes. Los Arrogantes. Y hacer Claro, pedazos hacer pedazos el poder de los malvados. Injustos serían malvados. Hasta pagar a cada cual como merecen sus acciones. exacto. Fíjate que los prepotentes lo traduce como soberbios en Ujú. comparación contra el versículo 17 que habla de los humildes. Humilde, soberbio, ¿no? Y dar merecido a las naciones, la palabra ahí en el hebreo arameo es goy, palabra que se utiliza hasta el día de hoy. Los judíos llaman goy a los que no son judíos, Claro. a las Paganos. naciones. Los kelpers. Exactamente. Entonces, continúa, hasta retribuir a cada hombre según sus acciones, remunerando las obras de los hombres según sus intenciones, hasta juzgar la causa de su pueblo y alegrarlo con su misericordia. Qué hermosa es la misericordia en el momento de aflicción, como las nubes de lluvia en tiempo de sequía. Entonces está hablando de la misericordia de Dios escuchando al justo y cómo va a responder frente al injusto. Este es el contexto cultural con que todos los que están escuchándolo al Señor van a escuchar el relato de la viuda con el juez injusto. Es decir, Dios es un juez también que no hace excepción de personas y que es justo con los justos y va a retribuir a los injustos. Es la imagen Hablando, perdón, perfecto. Sí, hablando de contraste, es como que lo que estamos analizando ahora es el contraste del otro juez, del juez injusto que no le temía ni a hombre ni a Dios. exactamente, exactamente. Y ese es el punto, justamente. Ahora, Es decir, me detuve mucho en este eclesiástico, tratando de que ustedes capten el concepto de esto, para que ahora simplemente al leer la parábola de la viuda, ya ahí ustedes mismos se van a dar cuenta del contraste que hay entre uno y otro. Que es el mismo choque que le debió haber producido a los que estaban escuchando la parábola del Señor. Vieron, nosotros nos metemos en esa parábola y queremos entenderla, pero sin entender el contexto en el cual ya estaban preparados. Entonces el contraste es mucho más violento todavía y mucho más fuerte. ¿Por qué Jesús utiliza la parábola de la viuda? Porque está enseñando la naturaleza del Padre, que es un juez justo, que no hace excepción de personas, que es misericordioso, que escucha al humilde y resiste al soberbio. entonces ya nos contó el final, Aldo, que vamos a ver la misericordia del Padre. Claro, pero fíjense que si ustedes leen la parábola de la viuda directamente, no llegan a esa conclusión. Claro, al contrario, se está enojando con el juez. Claro. Exactamente. No, es más, en algunas prédicas el juez hasta ha escuchado que es Dios, pero es imposible porque es injusto y bueno, era Sí, como la insistencia de la viuda y no la misericordia de Dios. Es como que se da vuelta la perspectiva de la parábola. exactamente. Exactamente. Entonces, por eso es que me detuve bastante tiempo en el eclesiástico, porque nos permite mucho más fácilmente darnos cuenta que lo que Jesús está haciendo es mostrando la naturaleza de Dios a través exactamente del polo opuesto, de un juez como este que es absolutamente injusto. Por eso entonces, si les parece bien, ahora sí podemos ir
un poquitito más a nuestra parábola. Por eso arranca diciendo, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ah, cierto, la oración del humilde y del justo, Dios la escucha y perfora las nubes. Sí, a ver, contame la parábola. Sí, esta era ¿eh? Ahí cuando Lucas arranca, digamos, en el 18, pues sí, es la primera vez que explica como de entrada una parábola que va a hablar, pero en realidad no es tan así de que se refiere tanto a la oración persistente. Claro. Exactamente. Hasta los títulos, ¿no? Acuérdense que el tema era la fe. Que lo Claro, ese definimos. también, el también con que empieza el capítulo, es el que te hace pensar, bueno, vamos a ver de qué venía hablando, porque si no, no, es como que lo tomamos suelto. Lo hemos tomado suelto en realidad. Claro, claro. Por eso lo arranqué en el capítulo 17, la explicación, como contexto. Porque el tema de fondo es el tema, Señor, aumentanos la fe, aumentanos la fidelidad. ¿Cómo puedo ser más fiel a Dios? Entendiendo que por naturaleza el Padre es fiel. No está hablando de la fidelidad de la viuda. No. Está hablando de que Dios Padre es fiel. Está hablando de la naturaleza del que va a contestarte la oración. Señor, aumentanos la fe. Bueno, tenés que orar. ¿Por qué? Porque tenés que estar convencido que Dios es fiel. Y que si orás desde la humildad, Él te va a contestar. Él está contando esta historia para hablar del carácter del Padre, no del carácter del juez, que es 180 grados opuesto. Pero tampoco es para poner la lupa arriba de la viuda. La viuda es el punto de conexión que él hace con Eclesiástico de Ben Sirac, para que la gente escuche a la viuda y se acuerda del pasaje. ¿Se entiende? Cuando volvés al capítulo 17, Sí. hablando de aumentanos la fe, viene hablando también del perdón. O sea, y cuando Jesús plantea ay de aquel que provoque algún tropiezo, ¿no? Y después habla de poner la otra mejilla, y ahí piden, si 7 veces al día peca contra ti, 7 veces al día vuelve a ti diciendo me arrepiente, perdónalo. Y ahí piden más fe en realidad. No sé si es porque cuesta perdonar, o por ahí por el no ser de tropiezo. O sea, tengo esa pregunta, es decir, porque viene, en cierta forma, no sé si la pregunta es, aumentanos la fe para perdonar, o para no caer en ser de tropiezo. Es que acordate que el concepto de fe es fidelidad, es cómo me comporto. Y yo tengo que ser fiel a pesar de. Y bueno, me fallaron, ¿qué tengo que hacer? Tenés que mantenerte fiel. Pero me fallaron 3 veces, y 3 veces tenés que ser fiel. Me fallaron 70 veces, y 70 veces tenés que ser fiel. O sea, ¿Cómo va puedo ser ligado al perdón. Exactamente. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y Dios te perdona. Ese es el modelo. Entonces, el concepto que Jesús está enseñando sobre fe, no es lo que crees en tu mente, sino es la persistencia de tu buen obrar. A pesar de. Aumentanos la fidelidad. Y tenés que seguir teniendo el carácter que Dios te dice que tenés que tener, a pesar de lo que pase. Acá sí entra un poquito entonces el tema de la persistencia de la viuda,
porque a pesar de lo malo y lo perverso que era el juez, ella se mantiene en su posición. Y después haya la recompensa, no porque el juez lo hayan cansado, por así decir, sino porque está la mano del Señor allí obrando. Si un juez malo, tan malo como este, aunque sea por cansancio, finalmente le contesta, ¿qué te parece que va a pasar si la viuda le ora a un juez justo, Justo. misericordioso, que escucha al que habla desde la humildad? Este es el contraste. Claro. Sí, lo pone en blanco y negro, no lo pone en gris. Esta es la magia que tiene Jesús enseñando, ¿no? Es increíble cómo puede contrastar dos polos para que a través de contarte de uno vos estés deduciendo lo que pasa en el polo opuesto. A su vez es llamativo como Lucas siempre habla de las viudas, dice que Lucas cita más veces a las viudas que todos los evangelios juntos. Y yo calculo que también Lucas es extranjero, y bueno, siempre habla del extranjero, la viuda, los huérfanos, es como que se siente en cierta forma identificado con los marginados, ¿no? Lo que pasa es lo siguiente. En aquella época, en aquella cultura, tanto hebrea como greco-latina, en Grecia, en Roma, era exactamente lo mismo. Lo más abandonado que existía era la viuda y los huérfanos. La viuda, ¿sí? Se moría el hombre y era un dramón, porque no había solidaridad social, no había justicia social. Y la No viuda había... tampoco podía hacer nada, no podía trabajar, no podía, Exactamente. Si la a mujer pesar, no tiene un hombre que la defienda, estaba está totalmente perdida. desamparada. Porque la mujer, por ejemplo, no podía ir a una corte. Claro. Acá la viuda está yendo a hablar con el juez. Es de locos esto en esa cultura. ¿Cómo va a ir una mujer a hablar con el juez? La mujer no va. Y el Hablando hombre de tampoco. viuda, perdón, me acordé de la suegra de Ruth, que quedaba viuda, y quedaban las Exacto. mujeres, y todas estaban viudas, Ruth también, y quedaban desamparadas, ¿no? Bueno, la extranjera, la otra, decidió seguir su camino, en cambio Ruth la acompaña a la suegra, y bueno, allí la suegra bicha sabía de algunas leyes y demás, pero bueno, la viuda era muy desamparada y creo que la iglesia se preocupa justamente de las viudas de los extranjeros porque la sociedad en ese momento no se jugaba por ello, no había un asistencialismo social para las viudas y para los extranjeros. Entonces Por la iglesia eso, nueva testamentaria es la que agarra toma esa posta, por así decir. exacto. Eso es lo que dice Santiago. La verdadera religión es ocuparse de las huérfanos y de las viudas. Las viudas. No es ir a la iglesia a rezar. Es ocuparse de estos que eran los más desamparados de todo. Es más, las mujeres en esa época podían decir lo que se les diera la gana. Nadie podía criticarla. ¿Por qué? Permiso, señoras, No se porque tenían en cuenta. no eran seres humanos, Exacto. eran una posesión del hombre. Entonces lo que diga no tiene ninguna entidad, no tiene ningún peso, no tiene ningún valor, porque es nada más que una mujer. Es para que nos demos cuenta que todo lo que hoy el pretendido feminismo está queriendo reivindicar, todo lo ganado se hizo gracias al cristianismo. Incluso en el Islam hoy en día la mujer sigue sin tener entidad. Es una posesión del marido. A veces nos olvidamos, damos por sentado una cantidad de cosas. En aquella época realmente
la mujer estaba absolutamente abandonada. Y en este caso, la mujer tiene una habilidad especial para llamar la atención del juez. Las cosas que le dice, cómo se las dice, su insistencia. Es decir, es una mujer de estas de armas tomar, ¿no? Pero no tenía quien la defendiera. Generalmente era el padre que la defendía hasta que se casa. Después que se casa es el marido. Se murió el marido, y salvo que el padre siga vivo, que pueda tomar la posta, eventualmente la costumbre era por ahí que el hermano El hermano del marido. del marido la tomara como esposa. Es una de las razones por las cuales en Medio Oriente, en parte, ha habido estos, se pueden tener hasta 4 mujeres. Yo le dije a mi mujer que me gustaba esa idea, y ella me dice, sí, pero vas a tener 4 suegras. Entonces me convenció de que no era un buen camino. ¿No? Y había que trabajar mucho también. Claro, Había que mantener. nosotros lo Había que hemos mantener. visto en Malasia, hemos estado con Marisa, y fuimos a un restaurante, y entró el hombre con sus mujeres. Y era evidente quién era la primera mujer, la mujer amada, digamos. Las otras eran complemento, pero se notaba en el trato. Y lo recordamos siempre mucho porque mi mujer vieron que es rubia. Y cuando entraron con los hijos, los chicos de 6, 8, 10 años, por ahí andaría, vinieron todos y se pararon alrededor de la silla donde estaba Marisa a mirarle el pelo. Y Marisa le dice, ¿quieren tocarlo? Y sí, pidieron de tocarlo, porque no lo podían creer de ver un pelo rubio, ¿no? Así que siempre nos acordamos del episodio de este hombre con sus mujeres y sus hijos. También hay que tener plata para pagar el restaurante con toda esa clientela, ¿no? Pero Y bueno, comen mucho las mujeres. No, en la actualidad, cuando tuvimos la oportunidad de visitar Dubái, se nos explicó con claridad que ya esta costumbre de tener 4 mujeres es solamente para gente muy rica, porque también tienen leyes que las protegen mucho. O sea, el hombre tiene muchas obligaciones económicas en función de la cantidad de hijos y en función de la cantidad de mujeres, y las mujeres tienen muchos derechos respecto al patrimonio del hombre. Nos explicaron que actualmente si el hombre se quiere divorciar, la condición más fuerte, no importa la causa, pero la condición más importante es que le deje todo lo que tiene a la mujer y se vaya, y que arranque de cero. Entonces, más allá que la cultura musulmán, digamos, o árabe, tiene un cierto respeto fuerte por la familia, ¿no? O sea, se consolida en la familia. eso te lo contó un árabe, ¿no? Sí, 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 no estaban Porque contando, pero no es tan así, ¿eh? bueno, pero lo charlamos mucho, y yo también le planteaba esto, no es tan así, pero digamos, a partir de su relato y de la observación, pudimos ver y sacar algunas conclusiones, porque vos entrabas a un shopping y el hombre iba adelante, la mujer atrás, o sea, había Sí. mucho de eso que vemos siempre, y eso se lo preguntamos al tipo, che, esto contrasta con lo que vos nos estás diciendo. Dice, no te... nos explicó que eso era parte de la cultura, que así era, que estaba aceptado, que así tenía que ser, que esto era ta, 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 ta. Y dijo, pero no te pienses tampoco que la mujer se hace tanto problema por ir adelante, porque en definitiva la que gasta es ella y el que paga es él. Es Y lo cierto. vimos, ¿me entendés? Entonces, por ahí también hay algo de los entornos que, más allá que hayan cambiado o sigan en la historia, eh, te hacen entender lo que a primera imagen parece una cuestión machista absorbitante, que lo es, por cierto, pero tiene otro trasfondo que también, ¿por qué la mujer está tan quietita donde está? No solo por miedo, sino porque también está acomodado con otros beneficios. Ya no vimos en ninguna de todas las ciudades que visitamos
una mujer desprotegida en ningún lado. En ningún lado, ¿eh? Sí, Menos si pero era árabe. una cosa es Arabia Saudita, Irán, Bueno, también. otra No cosa estuve ahí. son los Emiratos, Dubái. Ahí la cosa es diferente, es decir, las culturas son diferentes. Nosotros teníamos muchos árabes viniendo de distintos países de estos. Y ellos te contaban cómo era la cosa en el fondo, en la casa. Una cosa es la imagen que te dan y otra cosa es lo que viven. Ahora, es cierto que sale muy caro tener 4 mujeres. Claro. Entonces, 4 mujeres se pueden tener como máximo. Si vos querés una quinta, tenés que despedir y divorciarte de una. Y no la podés decir, darle carta de divorcio y que se vaya y que se arregle. Tenés que darle para que se mantenga con eso. Mm. Pero la regla sigue existiendo. Ahora, Sí, sí. que no lo hagan, es cierto, porque la verdad que no tiene, es decir, es para muy ricos únicamente. Pero los sheiks los viven de esa manera, con sus harenes alrededor, ¿no? Pero las mujeres lo disfrutan, ¿eh? Te digo que la ropa, las joyas y todas las prebendas que tienen. Y si el marido tiene otra mujer con la cual se entretiene, ella está cubierta, protegida, tiene todo lo que necesita y puede gastar lo que quiera porque tiene su tarjeta de crédito. Esto es lo que ocurre en realidad en esa cultura hoy, ¿no? Ujú. Pero bueno, 2000 años atrás esto era bastante diferente, que es donde transcurre toda esta escena. Entonces, hay un concepto que quiero remarcarles en el versículo 2. Dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Exacto. La palabra ni respetaba a hombre es una expresión que se usa hasta el día de hoy, que es no le temía a Dios ni tenía vergüenza. Para nosotros no tiene mucha profundidad el concepto de no tener vergüenza, pero en todo Oriente, Medio Oriente y Oriente, lo peor que te puede pasar es ser avergonzado. En Occidente, para nosotros, el problema es la culpa. Es muy judío esto de la culpa. ¿Quién es el culpable? Y buscamos siempre el culpable. Entonces alguien cometió un crimen, alguien tiene que pagar. ¿Dónde está el culpable? Hay que meterlo preso, hay que hacerle esto al culpable. En Oriente, peor que ser culpable es pasar vergüenza. Incluso hay una expresión, estoy hablando de China, de India, de todos los países de Asia, de los árabes e incluso todavía los judíos, que es el perder rostro. Es decir, vos no vas a ver que un chino te diga que no. El chino Disculpa, te Aldo, va a decir disculpa. ¿El sí, qué dijiste? que, La frase esa. que Perder rostro. perder Perder rostro, rostro. perder rostro. Perder rostro, perder Exactamente, rostro. exactamente. ¿Qué significa? Vas a tratar con un chino, no le hagas pasar vergüenza. El chino te dice, bueno, mire, esto es color amarillo. Mire, yo lo estoy mirando y a mí me parece que esto no es amarillo, esto es ocre. Es como un insulto porque le está diciendo, lo que usted está diciendo es vergonzante. Entonces el chino nunca te va a decir que no. Vos le decís, bueno, ¿qué le parece? Bueno, sí, y te viene con una versión levísimamente diferente de la que te había dado, pero te está diciendo que no a lo que vos le estás pidiendo, sin que vos te des cuenta porque a vos se te caería la cara de vergüenza de que le estás marcando un defecto a él. Entonces, él nunca te va a hacer caer la cara a vos. Es parte de la
negociación con el chino. Es decir, no se le puede caer la cara. ¿Ustedes vieron que al asiático uno le mira la cara y no sabe para qué lado corre? Es decir, tienen un rostro bastante imperturbable. Tiene que ver con esto de la vergüenza. La peor vergüenza que puede haber es que el hijo o la hija haga tal o cual cosa. Es desesperante, porque perdieron rostro. Esto es válido para el árabe, para todo el asiático. Nosotros no tenemos conciencia de este concepto, pero acá cuando dice no respetaba al hombre, es que no se preocupaba en lo más mínimo de avergonzar al otro. El otro le venía y le decía, pero juez, mire tal cosa. Te podía contestar, usted es una bestia, es una bárbara, o esto, lo otro, porque no le interesaba que la otra persona se sintiera mal. Pasar vergüenza es sentirse mal. Pero Perdón, Aldo, sí, ¿el juez no lo hacía con los ningún hombre. otros o no le importaba que los otros lo hicieran con él? Ninguna de las dos cosas. Ajá. Pero básicamente no le importaba lo que le pudiera pasar al otro. Por eso la viuda no le contestaba y la maltrataba. Y pero mirá, la viuda se va a sentir mal. Y que se aguante. No me interesa, no me importa. Entonces la viuda se sentía inoportuna por pedir, no, por el juez no me atendió. Y a él no le interesaba, porque no lo avergonzaba nada. Este concepto es absolutamente bíblico. El actuar mal no es ser culpable, como nosotros buscamos. Cristo pagó por tu culpa, entonces estás redimido. ¿Y la vergüenza cuándo te la sacás? De vivir como vivías. Por eso en las iglesias no le pedimos a la gente que se arrepienta. No, ¿cómo le voy a decir que se arrepienta de todos sus pecados, que hizo esto y lo otro? No, no le voy a hacer caer cara. Tiene que ver con este concepto de vergüenza que en Occidente no tiene mucha importancia. Especialmente en nuestra cultura local. El latino es muy, muy frontal. El latino es capaz de decirle, a mí me ha traído mis ciertos problemas estando en el instituto, porque yo era muy directo. A mí me parece que está mal esto, que habría que hacerlo de tal o cual manera. No, el americano incluso no está acostumbrado a que le digan eso. Fíjense las series y van a ver que siempre, bueno, sí, está bien esto, lo otro, pero, y ahí aparece el pero, y te lo deforman, te lo cambian, porque no se atreven a decirlo directamente en general. No son francos, no son directos. Son indirectos para mostrarte un defecto o un problema. Pero esto tiene que ver con parte de esta cultura de Oriente. Entonces, quería marcarles esto porque este juez era un desvergonzado, no tenía vergüenza de nada. Y la vergüenza va más allá de ser culpable. Porque uno puede no ser culpable de algo, pero sin embargo avergonzarse. ¿Qué sé yo? A ver, uno tiene necesidad de algo y va y compra algo y la verdad no es culpable de nada. Pero el problema es, y la vergüenza que paso haciendo esto, esto para la mentalidad de Medio Oriente es muy importante. Entonces, este juez era un juez que no solo no le importaba a Dios, no le temía a Dios, a ver lo que Dios pueda pensar, sino tampoco le interesaba lo que la otra persona pudiera pensar. No le daba vergüenza para nada. Y en esa ciudad estaba la viuda que venía él diciendo, haceme justicia de mi adversario. Es decir, tengo un problema, haceme justicia. La mujer está apelando
al sentido de honor de este juez. Haceme justicia. Es decir, las cosas están torcidas, ponémelas derechas, literalmente. Este es el concepto bien hebreo. La cosa está torcida, hacémelas derechas. Para este juez no hay sentido interno del honor. A mí no me interesa, no tengo. Yo soy juez, debería poner las cosas derechas, pero la verdad que no me interesa. Ni hacértelo, ni lo que pienses, ni lo que pienses de mí porque yo no te doy justicia. Hacé lo que quieras. Chau. Y él no quiso, dice versículo 4, por algún tiempo, pero después de esto, dijo dentro de sí, hablando consigo mismo. Dice, aunque no temo a Dios ni tengo respeto por el hombre, es decir, no tengo vergüenza de nada. Sin embargo, esta viuda me tiene hasta la coronilla. ¿Sabes qué? Le voy a hacer justicia para que no me moleste más. No sea que siga viniendo y viniendo y viniendo hasta que yo un día me colme la paciencia. Voy a sacármela de encima. Es decir, de ninguna manera le hace justicia porque ella merecía justicia. Le hace justicia por él mismo, por causa del mismo. Absolutamente soberbio. Acuérdense de Ben Sirac. El humilde contra el soberbio. La mujer es la que humildemente le pide, haceme justicia, haceme justicia, haceme justicia. Y este soberbio que no atendía a nada. Tan soberbio que no atendía ni a Dios ni al prójimo. Entonces dice, y dijo el Señor, oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y aquí viene la referencia al pasaje de Ben Sirac. ¿Se acuerdan de ese pasaje de Ben Sirac? Y dice, se tardará en responderles. Y lo interesante acá, se tardará en responderles. La palabra en el griego es macrotimia. Es una palabra muy interesante. Macro significa grande. Y la palabra timia tiene que ver con el estado de ánimo. Repetime la palabra, ¿cómo es? Macro. Macrotimia, todo junto. Ajá. La palabra timia es una palabra muy común en Pedro. Tibia tiene que ver con el valor de una cosa. Nosotros la utilizamos, por ejemplo, cuando llevamos una piedra preciosa a evaluar y la llevo para que estimen el precio. O decimos estimado, y ahí estamos utilizando la raíz de la palabra timio, que es valor intrínseco de una estimado, es decir, persona que tiene un valor intrínseco que reconozco fulano de tal. Una piedra preciosa tiene un valor intrínseco, etc. ¿Qué significa macro? Macro significa grande. Entonces, valor intrínseco de una cosa que es muy grande. Tiene que ver con este concepto de paciencia. Es decir, hay un atributo de gran valor y muy grande en ciertas personas. La palabra macrotimia, por ejemplo, se utiliza de un rey que va a tomar por asedio una ciudad y para a su ejército a 3 días de distancia, no en las puertas de la ciudad. ¿Por qué? Porque si la ciudad lo rechaza y él está en las puertas, tiene que atacarlo inmediatamente. Pero este juez
el rey deja sus tropas a 3 distancias porque por su esencia, por su capacidad, por su paciencia, le llevaría 3 días llegar hasta la ciudad. Entonces le está dando 3 días a la ciudad para que cambie de opinión, se arrepienta antes de tomarla por asalto. Entonces tiene que ver con un valor de paciencia muy grande. Y Jesús está utilizando esta palabra definiendo a Dios haciendo justicia por los escogidos. Dios es un Dios macrotímico. Dios es un valor que tiene un valor intrínseco muy alto de tener una altísima paciencia para soportarnos más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Por eso me parece muy importante definir esta palabra que hay ahí, ¿no? Es decir, es lento para enojarse. Porque tiene una enorme paciencia, lo cual tiene una enorme virtud. Entonces, dice el Señor, oigan lo que dijo este juez injusto. Le voy a hacer justicia para que no me canse. Ahora, comparen. ¿Les parece que Dios nos va a hacer justicia con sus escogidos que claman día y noche? No tenemos un Dios que es macrotímico. ¿Ve? Ahí está definiendo la esencia de Dios. Les digo que pronto les va a hacer justicia. ¿Por qué? Porque es un Dios fiel y misericordioso y macrotímico. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga de nuevo, hallará gente que se mantenga fiel en la tierra, es decir, hallará gente que esté aguardando por este Dios macrotímico, por este Dios misericordioso. Habrá gente que esté aguardando fielmente que el Padre haga justicia. Porque si se tarda en hacer justicia, macrotimia, se tarda 3 días en llegar, y aguantaré 3 días creyendo que finalmente va a hacer justicia. Es decir, de acá en que estoy en mi primera venida, cuando venga el Hijo del Hombre en mi segunda venida, de acá ya va a pasar tanto tiempo, ¿habrá gente que todavía esté esperando? Que sea fiel y que siga creyendo en un Dios macrotímico que va a hacer justicia tarde o temprano. Ahora, fíjense dónde quedó la insistencia de la viuda en todo esto que estoy tratando de desarrollar. Sí, la viuda estuvo insistentemente, humildemente, pidiendo y pidiendo y pidiendo. Estamos bien. No voy a descartar como enseñanza eso. Pero se dan cuenta que el foco está en otro lado. Está hablando, Señor, aumentanos la fidelidad. ¿Y vas a ser fiel de aguantar entre la primera y segunda venida viendo tanta injusticia que hay alrededor y vas a seguir creyendo en un Dios macrotímico y vas a esperar justicia? Así que me parece que por acá más o menos, como para remarcar, ¿Me primero, escuchando? sí, En algún comentario leí que el juez, hay una expresión, lo que pasa es que ahora no estoy con la Biblia en la mano, estoy manejando y lo voy escuchando atentamente. Había una expresión de que el juez dice, le voy a hacer justicia porque esta mujer va a insistirme hasta que se me terminen los días. Es decir, como que él estaba esperando con la insistencia de la viuda, de que iba a ir todos los días hasta que muera la viuda o que muera él. ¿Es tan así? Porque yo había la interpretación esa o no. y sí, él vio que la viuda no aflojaba.
Entonces, ¿cuánto tiempo me va a venir a molestar esta mujer? Me la voy a sacar de encima. Lo que vos estás comentando puede ser perfectamente válido. Es decir, el tema básicamente era la naturaleza de este juez, que es exactamente la opuesta de la naturaleza de Dios. Ahí está el foco de la cosa. No es tanto la escena entre el juez y la viuda. La viuda, claro. El foco está puesto en otro lugar. No sé, José, estás con el micrófono cortado. No, perdón un segundito, tengo que resolver un problemita. Ah, bueno. Entonces, no está mal orar sin cesar, orar con humildad, sin temor, repetidamente, hasta que Dios conteste. Porque a lo mejor Dios va a contestar, pero dice, no ahora todavía, tenemos que esperar un poquito más, tienen que darse las circunstancias. Pero yo voy a contestar, ¿me vas a tener fe? ¿Vas a ser fiel hasta que yo te conteste o te vas a aburrir y vas a dejarlo? Acuérdense, aumentar la fe es aumentar la fidelidad a seguir creyendo. Entonces, seguir insistiendo mientras no haya respuesta no es incorrecto. Esta parábola, digamos, confirma la posibilidad de orar sin cesar. Pero el foco no está en orar sin cesar. Porque si, nosotros los humanos siempre ponemos el foco en los hombres, en lo que yo hago. ¿Y cuánto oro? ¿2 días, 3 días o tengo que estar un mes o un año? Y a veces tenés que orar 10 años. Pero yo pongo el énfasis a ver qué es lo que yo tengo que hacer. Y acá Jesús lo que está diciendo no es, lo importante no es lo que vos tenés que hacer, lo importante es la naturaleza del Dios al cual estás orando. Entonces, se compara un padre amoroso con un Dios injusto. Un Dios macrotímico que finalmente, con paciencia, y muchas veces va a escuchar nuestras oraciones violentas contra él, porque no nos contesta. O impacientes, o con palabras que no son las adecuadas. Otro valor muy importante acá, Jesús está hablando no solo para los hombres, acá está usando una viuda. Es decir, el pedido de la mujer tiene tanta importancia como el pedido de un hombre. Usa a la mujer porque la mujer está desvalida, pero también está diciendo, la oración de la mujer, Dios la escucha también. No son ciudadanos de segunda. Ahora, esta oración persistente exige un autoexamen que por lo menos tiene que constar de 2 conceptos. ¿Estoy orando con humildad? Y estoy orando con fidelidad, es decir, con esa constancia creyendo que en su momento adecuado Dios me va a contestar, aunque estén pasando 10 años y todavía no me contestó. Por eso termina diciendo, cuando veja al Hijo del Hombre, ¿hallará fe? Ustedes quieren que les aumente la fe. ¿Y van a aguantar tanto tiempo entre la primera y la segunda venida? Y yo creo que lo que estamos viendo en el mundo hoy es una clara evidencia de que la fe está desapareciendo, ¿no? A un ritmo tremendo. La gente no quiere escuchar mensajes de salvación. Bueno, hasta acá un poquitito. Eso pensaba, es muy actual. Es muy actual. Repetime, Aldo, una cosita que no alcancé a notar. La oración persistente tiene que tener 2 aspectos, la humildad y el otro me dijiste y se me fue, La fidelidad. y la fidelidad. Y a su vez Ay, está muy relacionado con la siguiente historia del fariseo y el cobrador de impuestos, ¿no? exactamente. Sí. Y quiero darle 3 pasajes para que miren después donde aparece la palabra macrotimia.
Una está en el Antiguo Testamento, Salmo. En realidad aparecen 3 salmos. El Salmo 103, versículo 8, como para darle uno de ellos. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Lento para la ira o clemente es macrotímico. Justamente es la definición. Esto aparece en varios salmos. En el Nuevo Testamento está en 2 de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es macrotímico, es paciente para con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, la macrotimia de Dios es la que nos permite esperarnos hasta que nos arrepentimos. Y destaco la importancia del arrepentimiento una vez más, como factor crucial, ¿no? Y 1 Corintios 13:4 dice, el amor es sufrido, es benigno. La palabra sufrido es macrotímico. El amor es paciente para con el otro, aguardando, esperando la respuesta, esperando, macrotímico. Se traduce como sufrido, pero me parece que el concepto de macrotimio es mucho más grande. Bueno, ahí dice es paciente. Paciente, benigno, yo tengo sufrido, ¿sí? Todo lo sufre, todo lo espera. Eso es. Exactamente. Así que bueno, hasta ahí es lo de hoy. Fíjense que la parábola, en realidad es poco lo que hemos hablado de la parábola, ¿no? Claro. Pero es el contexto el que le da sentido a esta parábola. Contexto cultural. Bueno, ahí terminé de anotar. Bueno, excelente, Aldo. Muchísimas gracias. No sé si ahí queda alguna otra duda. ¿Estamos bien? Mucho para pensar, ¿eh? Porque a veces oramos también, Señor, venga, ven pronto. Y el Señor está tardando en venir para que haya arrepentimiento. Porque es macrotímico, exacto. Excelente, excelente. Muy bien. Aldo, para mí el tema de la oración persistente siempre ha sido un tema importante. ¿Alguna pauta o orientación que nos pueda dar para decir, saber si tenemos que seguir orando o no? Porque a veces dentro de nuestra torpeza, ignorancia, quizás Dios responde y no somos capaces de escuchar o ver por nuestra propia naturaleza. Entonces por ahí insistimos en algo sin darnos cuenta. Yo creo que lo importante es tenerlo en cuenta como posibilidad. Que Dios ya nos haya contestado y su respuesta fue no. Y a mí me cuesta aceptarlo. Entonces yo creo que uno tiene que orar con la humildad de decir, Señor, si vos ya me contestaste y la respuesta es no, y yo sigo acá molestándote, por favor ayúdame a darme cuenta de que ya contestaste y que la respuesta es no. Es decir, desde la humildad yo puedo orar pidiéndole a Dios esa confirmación para estar seguro. Pero forma parte de este autoexamen del cual estaba comentando. De mirar para adentro y de decir,
¿Me habrá contestado Dios? ¿Habrá dicho que no, que sí? ¿Cuándo paro? Señor, si yo debería haber parado y todavía no paré, te pido perdón. Y Dios, que es macrotímico, me va a entender y me va a perdonar. Pero ayúdame a entender que vos ya respondiste y que no tengo que seguir con esto. Porque realmente a veces es difícil saber cuándo Dios contestó, cuándo dijo que no o que sí en contra de lo que yo estaba esperando. Porque el problema es que yo oro para que se dé lo que yo quiero. Y cuando Sí. Dios contesta algo que es diferente de lo que yo quiero, me cuesta creerlo. Bien. Y hay veces que mientras uno va orando, se plantea, bueno, y si la respuesta es esta, ¿cómo estoy yo preparada? Y también ayuda a pensar qué nos motiva la oración, si es por interés o como quien dice, entorcerle el brazo a Dios, o realmente sale de un corazón humillado. Ujú. Correcto, correcto. Es parte del aprender a orar, pero fíjense que la clave está en lo que decía Ben Chirac, aunque no sea Biblia como nosotros la entendemos, el que ora con humildad. La oración esa pasa a las nubes. Es Ujú. desde la humildad donde uno puede realmente presentarse delante de Dios. Y yo creo que eh, el atributo más difícil de mantener como cristiano es la humildad. Ujú. Dios resiste a los soberbios, pero se agrada en los humildes. Es la parte del carácter más importante de un cristiano, pero es la más difícil de obtener. Porque siempre tenemos motivos para engrandecernos. Así que hasta ahí puedo llegar, Ana, no hay una cosa. A veces cuando he buscado realmente respuestas, he utilizado, y Samuel Libro me había enseñado a utilizar, lo del vellón. Ujú. Es decir, pedirle una señal al Señor, una señal que no dependa en lo más mínimo de mí. Bueno, Señor, si vos no lo querés esto, que pase tal cosa, pero donde yo no tenga que intervenir para nada. Ujú. A mí me conflictúa el vellón, porque he escuchado cada barbaridad. Sí, yo creo que hay que utilizarlo con mucha humildad, justamente. Sí. Yo recuerdo cuando estaba en la duda de si tenía que dejar de estar allá en el instituto como director y volver, yo le puse a Dios 3 señales. Señor, a ver, si realmente tengo que volver, esto o esto. Y en menos de 12 horas me dio las 3. Yo le había pedido una de las 3. En menos de 12 horas aparecieron las 3 señales. Con lo cual no tuve ninguna duda, ¿no? Ujú. Y realmente fue lo que el Señor quería, es decir, uno después lo confirmó. Sí, Entonces, eventualmente pondría esto con temor y temblor, ¿no? Porque pedir señales muchas veces es peligroso, y forzar a Dios a obrar. sí, o yo las puedo interpretar para mejor o para peor. Exacto, Yo he exacto. escuchado pibas que te vienen a decir, vino fulanito, me declaró su amor y dijo que le pidió 3 señales a Dios, que se la dio a las 3, que yo voy a ser su esposa y la chica quiere salir corriendo. Claro. Y así fuera genuino el tema de pedirle, que el chico le pidió a Dios, dame 3 señales, pero de alguna manera enganchó las señales y fue y le encaró a la piba, por decirte algo, ¿no? Y escuchó otras cosas también. Lo que pasa es que ponen como señales cosas que son factibles que ocurran. A propósito, justamente para que salga como uno quiere. Sí, eso es tratar de jugar a la ruleta con la cancha inclinada. Con 2 números nomás. Claro. Bueno, Yo, si me permiten, cuando me ofrecieron de un día para otro el cargo de directora de recursos humanos, yo estaba como analista de sistema en informática y me agarraron por sorpresa, pedí tiempo un día y oramos con Rodolfo y urgente necesitaban porque se tenía que hacer la liquidación para el día de ayer. Entonces le pedimos al Señor, bueno, que
yo sentía que sí. Dije, pero confirmame, Señor, pues yo ya tenía pasaje para ir a ver a Mara, para ir a ver a mi nieto, y a su vez pedía que mi segunda sea alguien que ellos hacía 10 años habían sacado del área. O sea que, y yo sabía que necesitaban urgente. Y bueno, al día siguiente le dije, miren, yo ya tengo pasaje, quiero viajar y me gustaría que me acompañara ella. Y aceptaron sin drama. Y para mí, bueno, se abrieron los cielos. Claro. Yo creo que es válido el concepto de pedirle señales a Dios, pero con temor y temblor, Ujú. porque lo podemos llegar a manipular para lo que nosotros queremos. Ser honesto, Señor, realmente quiero tu opinión, no mi Está bueno opinión. esto que no dependa de mí en nada. Exactamente, en lo Esa más pauta está mínimo. muy buena, claro, Claro. claro. Para no manipularla ni nada. Está buena Exacto. esa enseñanza. Exacto. Ujú. Bueno, Muy Bueno, bien, un excelente. gran gusto. Nos Muchas despedimos. gracias. Gracias, Aldo. Gracias a todos. Gracias, Aldo. seguiremos el jueves. Bendiciones, Muy Dios que mediante. rico, pasen bien. como siempre. Muy, muy interesante. Muchísimas Un gracias. abrazo. Dios los bendiga. Gracias. 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 Nos vemos el jueves que viene. Hasta el jueves entonces. Chau, Chau, chau. chau. Bueno. Chao, saludos.